Si veo aquí por el instante que había la solución del SIDA, que está una miracle de ce que dice Deus come se este face. Al instante que cuando una mujer que dona la vida a los niños o niñas que había el SIDA, la mujer había el SIDA, el niños, el niñas, el pequeños y pequeñas había el SIDA. Cuando pasan 3 months o 6 months, Moïse del corazoncillo, el pequeñas perde el SIDA porque había la, como se dice, la infección y la vaccinación de la infección natural entra de sangue. Entra de sangue que está molto possibilitate perché avec la hormona de crocencia permette che il SIDA sta stop que el SIDA esta nueva evolución entra de pequeños. Y pues si tú haces una dona universal dona de sangue, entra de Jesús A positivo, pues dona sangue a la total de mujeres y a la total de pequeñas y pequeños, porque está una donor universal donor. Que está muy interesante por mucho mundo que conocía es que la dramática de ravaje del SIDA y que está una solución que está genético, una vaccinación biológica genética, que está muy importante. Pour la traduction française, oui, les mères qui sont enceintes et qui ont des enfants qui ont le sida, et les mères qui ont le sida, l'enfant naît avec le sida, mais au bout de 3 mois ou 6 mois de sa croissance, le sida est complètement stoppé de son évolution par les hormones de croissance et autres, et l'enfant a aussi bien l'infection du sida que la vaccination naturelle et biologique du sida, puisqu'il est né avec ses propres anticorps. Et si vous prenez d'un rhésus A positif, c'est-à-dire donneur universel, eh bien vous pouvez le réinjecter le sang à la mère et ça lui fait un vaccin naturel. I want the full solution for the SIDA and the traumatic situation placed on the world with SIDA. The solution is into the blood, because when the mother give the life at the children, and the children are alive, born with the SIDA, the children growing on the 3 and 6 months with the SIDA, and after he fight the SIDA because he have the vaccine, natural vaccine, enter into the blood. Is the grace of the genetic, because the children have the infection and the vaccination into the blood. Natural vaccination is the solution of genetic, and if you have the A more on rhesus, you can make, because it's the given natural universal given on the rhesus, and you can take this blood of the child given for the whole mother for fight the SIDA on the world. Thanks a lot, new hope and a new life with God. Thanks.